Muy bien, bienvenido nuevamente a Tarefa.co, tu compañero de estudio. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta el teorema de trabajo-energía y lo que hemos visto en clases anteriores con respecto a un cuerpo con fuerzas variables en función del desplazamiento. No siendo más amigo, vamos a clase. Muy bien, ejercicio para un movimiento con fuerza variable. Un deslizador de riel de aire con masa de 0.1 kilogramos se conecta al extremo del riel horizontal con un resorte cuya constante de fuerza es 20 newtons metro. Inicialmente, el resorte no está estirado y el deslizador se mueve con una rapidez de 1.5 metros sobre segundo. A la derecha, si no hay aire, existe una fricción cinética con coeficiente de 0.47. Este es el coeficiente de fricción. Dice, calcule la distancia máxima de que el deslizador se mueve hacia la derecha. Entonces, básicamente vamos a hacer el siguiente gráfico para poder entender nuestro ejercicio. Entonces, este es un deslizador de riel de aire. Tenemos que estos agujeritos que tenemos acá sería aire que si existiera la fricción entre esta caja que tenemos acá, este deslizador, se perdería. Como nos dice el ejercicio que no hay aire, por lo tanto no va a haber lo que sería una capa de aire entre el deslizador y la superficie. Por lo tanto va a haber una respectiva fricción. Vemos acá que hay dos cuerpos. Un cuerpo es lo que sería el resorte, la base del resorte, y el otro es nuestro deslizador. Por lo tanto es necesario hacer los diagramas respectivos de cuerpo libre para poder dar solución a nuestro ejercicio. Vemos que el riel tiene una masa de 0.1 kilogramos. Y vemos que nos dan la constante de fuerza del resorte que es de 20 newtons metro. Adicional a eso nos dicen que inicialmente el resorte no está estirado y el deslizador se mueve con una rapidez de 1.5 metros sobre segundo. A priori nos están diciendo que esta velocidad va a ser una velocidad inicial. Dice que a la derecha, o sea en la parte derecha. Y ahora nos piden, dándonos el coeficiente de 0.47 de fricción, que calculemos la distancia máxima. Asumimos que esa distancia sería la distancia D determinada. Entonces vamos a ir con la resolución del ejercicio. Muy bien, si nosotros calculamos sobre este cuerpo, sobre nuestro resorte, lo que sería el trabajo, sabemos que el trabajo para un resorte, como lo hemos visto en clases anteriores, es igual a un medio multiplicado por la constante K del resorte y esto multiplicado por una distancia al cuadrado. Sería la final menos la inicial, o sea 2 menos un medio de la constante K multiplicado por la distancia inicial o la distancia 1 al cuadrado. Entonces, partiendo del hecho en que en una distancia inicial sería 0 si lo tomamos como este punto 0 y tenemos una distancia final que es el punto que queremos encontrar. Por lo tanto, D1 vale 0 inicialmente, entonces esto que está acá lo cancelaríamos y tendríamos que el trabajo para el resorte es un medio de la constante K multiplicado por lo que sería la distancia 2 al cuadrado. Ahora, utilizando la tercera ley de Newton que nos afirma que cuando hay acción-reacción, la fuerza es aplicada hacia el mismo cuerpo con la misma magnitud pero en sentido opuesto, en la dirección opuesta. Por lo tanto, tenemos que el trabajo efectuado al riel o al deslizador es este mismo trabajo pero de forma negativa. Por lo tanto, el trabajo del riel va a ser este mismo pero negativo, un medio menos un medio de la constante K multiplicado por la distancia 2 al cuadrado. Ahora, si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre este riel, tenemos lo siguiente. Vemos que aquí tendríamos lo que sería, al estar en una superficie, un vector normal. Adicional a eso vemos que tendríamos lo que sería un peso mg que es igual a W y sabemos que este está efectuando una fuerza hacia la parte izquierda con un valor de 20 newtons metro, que es la fuerza que se está aplicando sobre el resorte. Y adicional a eso también sabemos que aquí habría una fuerza de fricción, que es la fuerza de fricción que encontramos con el coeficiente de fricción cinética de 0.47. Ahora vamos a calcular lo que sería el trabajo únicamente en la fuerza de fricción. Sabemos que la fuerza de fricción es igual a lo que sería la constante o el coeficiente de fricción cinética multiplicado por lo que sería la fuerza normal. Y en este caso tenemos que la fuerza normal no es más que una masa por una gravedad que hace referencia al peso.
Entonces, la magnitud de la fuerza normal es igual en magnitud al peso del deslizador, ya que el riel es horizontal y no hay otras fuerzas verticales. Entonces, la magnitud de la fuerza de fricción cinética es o sería la constante o el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la magnitud del peso, que sería el inverso, masa por gravedad. Por lo tanto, si calculamos el trabajo para la fuerza de fricción, sabemos que es fuerza producto punto por el desplazamiento. En este caso sabemos que vemos que la fuerza está siendo aplicada hacia la parte izquierda y el desplazamiento está siendo dirigido hacia la parte derecha. Por ende, el ángulo entre ellos dos va a ser 180 grados, teniendo entonces que va a ser la magnitud de la fuerza de fricción multiplicado por la distancia multiplicado por el coseno de 180 grados. Por lo tanto, esto nos daría menos 1 y tenemos que el trabajo para la fuerza de fricción nos daría que va a ser igual a μ, que es el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la masa y por la gravedad, y esto por la distancia, pero de forma negativa. Ahora, según hemos visto en clases anteriores, vemos que ese trabajo que está siendo aplicado es para esta fuerza que está acá, y este trabajo que está siendo aplicado es para esta otra fuerza. Por lo tanto, haciendo la suma de las fuerzas, me quedaría que el trabajo aplicado al deslizador es igual a la suma de estas dos, que va a ser menos μ multiplicado por la masa, por la gravedad y por la distancia, menos 1/2 de la constante k multiplicado por la distancia 2 al cuadrado. Ahora, haciendo uso del teorema que explicábamos en clases anteriores, el cual se denomina teorema trabajo-energía, tenemos lo siguiente. Sabemos que el trabajo es igual a la energía cinética 2 menos una energía cinética 1. Inicialmente nuestro ejercicio que parte del hecho que tiene una velocidad inicial. Entonces, si el deslizador inicia sin estirarse y se estira, va a llegar hasta cierto punto donde la distancia va a ser 0. Por lo tanto, la velocidad de estiramiento también va a ser 0. Por ende, sabemos que existe una velocidad inicial, pero la velocidad final va a ser 0. Por ende, tendríamos que esto es igual a 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Velocidad final, velocidad inicial. Por lo tanto, sabiendo que la velocidad final es 0, esto simplemente se cancela y nos quedaría que el trabajo es igual a menos 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, haciendo una igualdad entre este trabajo a partir del teorema trabajo-energía y el trabajo a partir de las fuerzas que se están aplicando hacia nuestro deslizador, tendríamos lo siguiente. Esto va a ser igual a menos μ por la masa, por la gravedad, por la distancia, menos 1/2 de k, la constante del resorte multiplicado por la distancia al cuadrado, igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, básicamente de esta ecuación, procediendo a despejar la distancia, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, vemos aquí que encontramos lo que sería un polinomio, porque tenemos lo que sería d cuadrado, d y aquí no tendríamos d. Entonces, en ese caso, procediendo a despejar lo que sería el polinomio para aplicar la cuadrática, nos quedaría de la siguiente manera. Que está restando vamos a pasarlo a sumar, por lo tanto me va a quedar 1/2 multiplicado por la constante k, y esto es de d cuadrado. Este que está restando también va a pasar a sumar, me quedaría más μ multiplicado por la masa y por la gravedad de d, y este que está aquí en este lado lo vamos a dejar restando, por lo tanto me va a quedar menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, todo esto igual a 0. Reemplazando los datos respectivos del ejercicio, sabemos que la constante k inicialmente me vale 20 newtons por metro, dividido entre 2 me quedaría 10 newtons metro, multiplicado por d cuadrado más nuestra constante o nuestro coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.47, como lo vimos al inicio del ejercicio. Por lo tanto, multiplicado por la masa, que vale 0.1 kilogramos, y por la gravedad, que sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, esto haciendo uso de la calculadora, me quedaría como 0.461 newtons. Menos, aquí multiplicamos la masa por la velocidad inicial que nos decían que era de 1.5 metros sobre segundo por 0.5 kilogramos,
dividido entre 2 y la velocidad al cuadrado nos quedaría un valor de 0.113 metros newtons por metro. Y esto igual a 0. Entonces, haciendo la ley del estudiante o la cuadrática como muchos la conocemos, me daría que esto va a ser igual a D es igual a menos B más o menos la raíz de 4 de B cuadrado menos 4A por C. Todo esto dividido entre 2A. Entonces, haciendo uso respectivo de nuestra fórmula, de nuestra ecuación del estudiante, nos van a dar dos resultados, porque es una cuadrática, D1 y D2. Por lo tanto, D1 nos va a dar un valor de 0.086 metros y D2 nos va a dar un valor de menos 0.132 metros. Sabemos que como el desplazamiento es una cantidad escalar que contempla lo que serían las unidades únicamente positivas, nuestro resultado sería 0.086 metros, teniendo que nuestro deslizador recorrió lo que serían 8.6 centímetros. Muy bien amigos, espero que todo esto haya sido bastante útil para ti, espero que hayas realizado ejercicios posteriores a nuestras clases para que el concepto te quede muy claro. No siendo más amigos, nos vemos en una siguiente oportunidad.